Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Afuera Adentro, el podcast en el que converso con personas creativas en Latinoamérica, personas que están empujando las fronteras de su oficio. Soy Jorge Caraballo y hoy voy a conversar con una persona que admiro y aprecio mucho, José María Bernal. Yo llevo haciendo terapias con psicodélicos desde 2019 y todos los retiros, 6 o 7, los he hecho con Josema. Josema lleva haciendo esto desde 1990 y en este episodio tengo dos objetivos. Uno es que lo conozcan si no lo conocen, es una persona fascinante. Y si lo conocen, pues que lo conozcan mejor, porque me voy explorando su infancia y su viaje hasta convertirse en lo que es hoy. Algo que lo tomó a él por sorpresa y obviamente a todas las personas que lo rodeaban. Nadie esperaba que Josema, que fue campeón de ciclismo en su juventud, que era un atleta, un explorador, pues terminara en lo que está haciendo ahora. Y el segundo objetivo es que experimenten lo que ocurre en los espacios terapéuticos que José me acompaña, los espacios de Caminamos con Corazón. Para mí, el don más preciado o el que más valoro en Josema es su capacidad de escuchar y de hacer preguntas. Las preguntas de Josema son una flecha así diamante que, que toca donde es. Y yo no entiendo cómo lo hace. O sea, yo no entiendo cómo hace para que después de escuchar a una persona unos minutos sea capaz de hacer la pregunta que da en el nervio de la situación. Entonces, lo que hacemos en este episodio es que yo le cuento algo difícil, complejo por lo que estoy pasando, una situación que estoy atravesando personal, y él me escucha y después me empieza a hacer preguntas que van desenredando la cosa. Y después de eso, después de ese ejercicio, voy y le pregunto por qué preguntó lo que preguntó y cómo es que ese acto creativo de preguntar ocurre en él. Es un episodio que disfruté mucho, es un episodio muy íntimo y espero que lo disfruten. Espero que sea también significativo para ustedes. Gracias por escuchar Afuera Adentro, gracias por estar ahí. Este es un podcast chiquitico, apenas estamos empezando, estoy empezando, estoy ahí solo. Entonces, si hay algo que sientan que pueda mejorar, algo que se pueda cambiar, algo que se pueda ajustar, porfa, levanten la mano. Si hay algo en lo que creen que pueden ayudarme porque sepan hacerlo bien, díganme, me encantaría. O sea, me encantaría hacer esto con más gente. Entonces me mandan un correo, me dicen como que, hey, mira, yo sé hacer esto muy bien y creo que esto le podría servir afuera adentro. Y yo feliz de empezar esa conversación. Gracias, espero que disfruten el episodio. Josema, bienvenido afuera adentro. Qué Jorge, gusto. un gusto, hombre, el gusto es mío. Josema, vamos a empezar con un ejercicio de llegar al cuerpo. Un par de minutos, simplemente como respirar. Y te voy a proponer un escenario y unos símbolos y vamos a ver qué pasa. Un ejercicio de imaginación. Vas a imaginar que estás en un bosque, en uno de esos bosques que te gustan tanto, que recorres tanto. Y hay un sendero que te va llevando, que te va adentrando en ese bosque. Estás solo ahí. Sabes que no hay nadie en muchos kilómetros a la redonda. Escuchas el viento en las copas de los árboles, los pájaros, los pequeños roedores en la hojarasca. Y de pronto, en la mitad del camino, de la manera más inesperada, hay una puerta. Y es muy extraño porque está solamente el marco y la puerta, pero vos podés ver que no hace parte de ninguna construcción, nada. Simplemente una puerta en la mitad del camino, de un bosque en el que no hay nadie. Te vas a acercar a esa puerta, la vas a abrir y vas a explorar qué pasa.
Y cuando te sientas preparado, me contás qué pasó. Estamos abriendo la puerta al mundo interior, Jorge. Y es un mundo quizás infinito. Seguramente tan vasto que sigue siendo un misterio. Conocemos nuestras orillas. Conocemos nuestros referentes más visitados, llámense las emociones cercanas. Todos sabemos de la tristeza, de la rabia, de los miedos. Pero cuando entramos en esos aspectos simbólicos, por ejemplo, a las 3 de la mañana tenemos un sueño. Anoche yo, por ejemplo, soñé que estaba con tíos y primos. Cosa muy inusual en mí, nunca sueño con ellos y hace años no los veo a ninguno de ellos. Y sin embargo soñé que estábamos en una situación y que yo, como solía pasarme de joven y de pelado, me fugaba, me iba, porque no me interesaba lo que estaba ahí pasando. Pero no tenía claro bien por qué me iba, simplemente como que me alejaba y no me apetecía. Y no me iba con ningún fastidio. Justamente, lo acabas de decir, salí a explorar un bosque. Entonces digo, abro la puerta al mundo interior, que es fantásticamente grande y misterioso y que me fascina curiosear. Esa palabra curiosear la traigo a colación porque creo que en Occidente hemos sido muy curiosos del mundo exterior. Desarrollamos microscopios y telescopios y una ciencia objetiva fantástica. No habría que desecharla. Pero es absolutamente coja o tuerta cuando ha ignorado la mitad del universo. Claro. Que es del entrecejo para adentro, el mundo interior. Vos tenés poco más de 60 años. Sos un hombre que desde muy joven, muy niño, súper atlético. O sea, el cuerpo ha sido como un vehículo que has cuidado mucho. Has sido campeón de ciclismo, futbolista, caminante. Y todavía lo sos, ¿cierto? Sos un hombre súper vital. Sí. Me gustaría que me contaras un poquito sobre tu infancia o juventud. ¿En qué momento, si vos volvés la mirada y revisás a ese niño o a ese joven, en qué momento identificás en él eso que haces ahora, esa introspección y esa curiosidad por el mundo interior? Menciono el alcohol por comienzo porque has estado afuera, ¿cierto? Y porque has estado explorando el mundo hacia afuera, como mencionabas. ¿En qué momento sentís que ese niño dijo como, wow, esto también me interesa mucho, ¿cierto? Que es explorar esas profundidades tuyas y de otros. Sí, yo creo que ha habido varios momentos clave. El uno condujo al otro y puedo empezar por los momentos iniciales. Yo tuve la gran fortuna de que mis padres eran muy montunos, es decir, tenían acceso a fincas de sus padres, que son mis abuelos, en donde había caballos salvajes, en donde había ríos salvajes. Y yo aprendí a nadar en ríos salvajes, propiamente dicho. Aquí en Antioquia, ¿cierto? Sí, en Antioquia, en Urabá, en el Chocó, estamos hablando de Colombia. Tuve también la bendición de haber sido muy abandonado desde el exceso de confianza de mis padres. Como que mis padres me decían, vaya, juegue. Y yo, eran las 9 de la mañana y a las 7 de la noche volvía a la casa. Pues, ¿en serio? Te estoy diciendo... En la selva. En fincas enormes, sí. En fincas en donde me podía ir con un primo o a veces solo, en caballos, sin ensillar. Y ellos ni se preocupaban si almorzaba o no almorzaba. Ese es lo que yo llamo un abandono por exceso de confianza que a la final me benefició. Y ocurrieron anécdotas específicas, simpáticas, pero que yo sé que fueron taladrando también unos traumas de abandono. Y no lo digo con horror, sino porque vuelvo y digo que incluso pueden haber sido bendiciones. Te cuento, por ejemplo, que a mis 7 años íbamos para una finca en Frontino. Mis padres con su carro y mis 4 hermanos, mi hermanita menor no había nacido porque al final fuimos 5, y otro carro de unos tíos con otros primos. Y paramos a almorzar a orilla de carretera
Y todos almorzaron y yo almorcé rápido y me fui y me trepé a un árbol de mango, recuerdo, y cuando volví del árbol de mango ya se habían ido. Es en serio, esa es la pesadilla de cualquiera que se baja de un bus o de Claro, un carro. yo tenía 7 años y había un camionero gordo y me dijo, pelado, lo abandonaron, se fueron sus papás. Y yo, sí, se fueron. ¿Y para dónde se fueron? Y yo, para la finca de mi abuelo. Y es que, fresco, venga, yo lo llevo. Pero el tipo no sabía, no tenía idea cuál finca de cuál abuelo ni quién era yo. El caso es que un momentico después estoy montado en un dinosaurio, llámese camión viejo, y voy con este camionero. Yo ni sabía para dónde, tenía 7 años y la verdad yo recuerdo que no entré en pánico ni nada. Cuando veo que viene mi papá, era una carretera destapada, viene el chorro de polvo y el Mercury Monterrey, que era un carro enorme, gringo, gris, de esos donde cabían familias de 7 personas. Y le digo al chofer, este es mi papá, este es mi papá. Y entonces el tipo sacó un trapo rojo y lo paró. Y enseguida mi madre me regaña. ¿Usted por qué se perdió? No sabía que nos íbamos. Y yo, claro, sí, bueno, pero aquí vamos. Culpa mía. El cuento es que yo siempre asumí, y eso fue llevándome a decisiones cada vez más atrevidas, como por decir a los 15 años con mi mejor amigo, nos fuimos desde Medellín. Le dije a mi madre que iba para la finca de mi mejor amigo, lo cual era mentira. Mi mejor amigo dijo que iba para mi finca y los dos nos fuimos a dedo, con lo que hoy serían 10,000 pesos en el bolsillo, a dormir en la calle, a comer cualquier fruta que hubiera colgando de un árbol porque no teníamos plata. ¿Pero para dónde iban? A Maicao y a Venezuela. No. Sí, entonces ese tipo de aventura llegó, dígase por naturaleza o por karma, por bendiciones de mi propia familia, sin querer queriendo, abonó el camino para todo lo que siguió, que fue que a los 19 años vendí mi bicicleta en una especie de confusión adolescente, porque entré a la Universidad Nacional de Medellín a estudiar ingeniería forestal porque quería seguir trepado en los árboles. Pero estabas compitiendo en ciclismo. Claro, me volví ciclista semiprofesional, quedé campeón nacional, juvenil, y me encantaba el ciclismo y me encantaba el deporte y me sigue gustando. Todavía. Y digamos que toda esa adrenalina y fuerza y salvajada con la que crecí me ayudó mucho a ello. Además de que tuve un gran maestro que fue mi hermano mayor que siempre fue muy aventurero y deportista, y siempre quería empujarme y pegarme. Hizo que yo corriese más que él para evitar ese golpe y ese empujón. Entonces yo era el que más rápido trepaba al árbol, el que más rápido cruzaba el río, el que más rápido me encaramaba de un brinco en el caballo para escapar de mi hermano, lo cual se volvió un gusto y un juego. No lo digo con sufrimiento. Claro. Era un juego de muchachos. ¿Cuántos años te lleva él? Él me lleva 2 años. 2 años. Son muy parejos. Dígase, lo suficiente para que un pelado de 7 años con un hermano de 9 y medio, son 2 y medio, o cuando ya tenía 11 y él 13 y medio, fuese mi maestro en cuanto que me exigía mucho. Claro. Porque él también estaba muy bien dotado en sus habilidades, porque venimos de unas familias de la cepa, en la India las llamarían satrilla, que son guerreros, muy conectados al cuerpo y al pragmaticismo y al estoicismo. Hay que ser fuerte, hay que ser berraco. Claro. Si me caía de la bicicleta me decían, párese que no le pasó nada. En esa línea de guerreros, de gente conectada con su cuerpo y con la fuerza, me llama la atención la introspección, ¿cierto? Sí. Que en últimas vos hayas logrado juntar esos dos caminos, que es el de voy y exploro el mundo y al mismo tiempo me exploro y exploro a otros. Vuelvo a la pregunta, ¿cuándo te diste cuenta de que eras bueno para eso? Que eras bueno para escuchar a otros, que eras bueno para hacer preguntas, que eras bueno para darte cuenta de por dónde entrar a mostrarle a una persona cómo se podía ver lo que estaba viviendo de una forma diferente? Es una pregunta difícil que yo me he hecho mucho y que solo tengo intuiciones al respecto. Yo sé que mi abuelo por línea paterna, es decir, José María Bernal, el primero que fue gobernador de Antioquia y que fue ministro 2 veces, él traía una beta muy lectora.
Okay. Y era un tipo muy culto, hablaba francés, inglés y leía muchísimo. Y cuando yo era niño, yo recuerdo a él hablándome de algunos filósofos, hablándome de Voltaire como su gran figura representativa, que curiosamente Voltaire yo en ese momento no sabía. Me demoré pues 15 años más para saber. Fue como la luminaria del siglo XVIII y quien ilustró, por decir así, la Revolución Francesa. Entonces mi abuelo traía unos grandes ídolos revolucionarios. Fíjate Total. tú, no defendía a la realeza, sino al revolucionario ideólogo. Lo cierto es que yo desde niño aprendí a hacer preguntas y no sé de dónde saqué eso. Y sí recuerdo a mi hermano mayor pegándome con el codo cuando yo hacía preguntas, pegándome con el codo porque yo lo llamé el guardián de la cueva, a él, en el sentido de que él era, y todavía lo es, el personaje más godo, en el sentido de que trata de conservar la tradición que existe. En cambio, yo fui un irreverente, pero no por querer tumbarla, sino cuestionando cosas que no entendía o que para mí no tenían sentido. Pero yo diría que hay una especie de arquetipo innato que yo lo llamo el vagabundo, y lo aplico en dos sentidos: vagabundo hacia afuera, que me lleva a explorar el mundo físico, y vagabundo hacia adentro, que se vuelve el ermitaño. Pero es el loco, es el cero del tarot. Puede salir del cero del tarot, puede salir, y que se va ramificando en diferentes formas. También es el mago, el que hace magia con la palabra y con la vida, y aprende artes extrañas, como las que yo traigo, que finalmente es un arte. Entonces se puede multiplicar en distintos aspectos y subaspectos. Yo te conozco hace 5 años, 2019, cuando llegué con Laura, con mi pareja, a este lugar, a este sofá. Hicimos nuestra primera terapia. O sea, este sofá en el que estoy sentado en ese momento. Hicimos nuestra primera terapia con psicodélicos, fue con MDMA. Sí. Y a los dos nos cambió todo, nos cambió la vida, nos cambió la forma de sentirnos, de entendernos, de ver al otro. Fue muy bello, y desde ese momento hemos seguido viniendo a todos los retiros, que pues no a todos, pero con mucha frecuencia, de Caminamos con Corazón, que es el proyecto que tenés con Cata y con tu equipo. ¿Cómo definirías vos, estabas diciéndolo, arte extraña, cómo definirías vos lo que vos creas? Yo a vos te veo como una persona profundamente creativa. En esta casa, uno entra a esta casa y está de una inundado de símbolos, ¿cierto? Uno siente la energía, uno siente la curiosidad. ¿Cómo definirías lo que vos creas? Esta casa la diseñé yo, por ejemplo. Y he diseñado 9 o 10 casas y me gusta diseñar mis espacios. Entonces, yo no sabría responderte bien, Jorge, pero yo creo que de niño en ese abandono que sufrí y gocé, me llevó a acudir, explorar herramientas en mí. Entonces yo siempre jugué mucho con plastilina, pinté con crayolas, hice castillitos de arenas, que luego se volvieron viajar por el mundo, terminar estudiando religiones, que jamás en el colegio ni siquiera me lo planteé, pero eso fue lo que terminé estudiando, visitando monasterios tibetanos y trayendo lo que parecían juguetes, llámese honguitos, MD, Lucy, a mi clínica, porque terminé pues como psicoterapeuta, que jamás lo habría yo pensado antes de mis 22 años, por decir eso. Yo diría que ninguno de mis 100 amigos de antes de mis 22 años habría apostado un peso porque yo fuese a ser eventualmente psicoterapeuta. ¿En serio? Sí, eso salió como de la nada. A raíz de pronto, fíjate, yo crecí en una familia muy conservadora, pragmática, sana, campeón nacional de ciclismo. Yo no conocí la marihuana hasta que yo tenía 20 años, porque a mis 19 vendí la bicicleta a raíz de una especie de fracaso ciclístico que me dolió mucho, pero que eventualmente vendí, porque claro, es que mi futuro y destino no era ser ciclista, era seguir el camino del viaje del héroe, que fue lo que seguí. Entonces, cuando tuve ese fracaso ciclístico y vendí la bicicleta y me compré un morral y un sleeping, y contradiciendo a mis padres y tíos, me fui a echar dedo a Estados Unidos. Digo a echar dedo y a viajar en autostop, porque ellos me dijeron ni un peso para eso. No te dieron nada. Y yo dije, bueno, yo de todo modo me voy. Y ya tenía las herramientas
por las pequeñas historias que te conté. Entonces me bajé del avión en Miami, que además me fue en un avión de carga de flores. ¿Se podía? Se podía porque mis compañeros de colegio, los Coulson, eran los dueños de Tampa, la aerolínea que cargaba flores. Entonces, como en mi casa no me dieron un peso ni el tiquete, yo llamé a mi amigo Coulson, le pedí, oye, ayúdame, me voy con un avión de carga de flores, me pongo la chaqueta para el frío, y en el avión nevera me fui tiritando. Wow. Me bajé del avión en Miami con un mapa de Estados Unidos donde tenía marcado 3 ciudades, Nueva Orleans, San Francisco y Nueva York. Y 10 parques nacionales, Grand Canyon, Mesa Verde, Yosemite, Lake Tahoe, Yellowstone y otros 2 o 3. Me bajé en principios de febrero. ¿De qué año? Eso fue en el 80, 1980, febrero de 1980. Y lo único que sabía decir en inglés era yes. Era lo único. Y yo salí al andén del aeropuerto echando dedo hasta Nueva Orleans. Y lo único que sabía decir era yes. ¿Es en serio? Entonces, súbitamente me pasaban un bareto, llámese joint, y aprendí a fumar marihuana. Y dormí en las calles de Nueva Orleans, y dormí en las calles de San Francisco, y dormí en los parques nacionales sin pagar hotel, y yo no tenía un peso para transporte ni para hotel. Wow. Y así fue como estuve prácticamente un año. Y le di pues la vuelta a todo ese país, y me encantó, y me fue muy bien. Y tuve muchas fortunas y muchas aventuras. Y ahí conocí, por ejemplo, los honguitos. Yo le había hecho un juramento a un tío muy cercano por el lado materno. Yo tenía 18 tíos. Imagínate, es una tribu. Qué montón. Sí. Y uno de esos tíos, el más cercano, cuyos hijos llegaron aquí el año pasado a tomar medicina y me satisfizo mucho, wow, como una especie de reconciliación bonita. Claro. Este tío me dijo, usted se va a ir hasta Estados Unidos, ya pues no pudimos detenerlo, como que no le entró en la cabeza que había que estudiar y seguramente va a conocer la marihuana, pero júreme que hay 2 cosas que nunca va a probar. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, la heroína y el LSD. Y eso para mí sonaba como montarme en un ovni, aterrador. Y yo decía, no, claro, no, yo soy ciclista, yo no quiero tranquilo, tío, tranquilo. Ni la heroína ni nada de eso. Yo le juro que yo no voy a probar eso. 6 meses después, echando dedo, me ofrecieron ácido. Y yo dije, yes. Of course. Y a la tercera vez de probar ácido fue que me enteré que habías incumplido. Que eso era Lucy. Llamémoslo Lucy de ahora en adelante. Y ahí tuve una conversación muy interesante con mi tío en mi cabeza. Y le dije, tío, renuncio a ti. Pero a Lucy no voy a renunciar nunca. Esto es una maravilla. Y a lo que renuncié realmente fue a ese juramento, porque yo juré lo que yo no sabía que estaba apostando. Pues. Claro. Pero con eso te digo que mi, digamos, en cierto sentido, exceso de confianza, espíritu de aventura, el vagabundo, me voy a devolver 3 años. Yo desde los 16, 17, 18 y 19 años tuve mi primer gran maestro, a quien siempre le agradeceré. Se llama Hermann Hesse. Yo me leí todos los libros de Hermann Hesse, varios de ellos 3 veces. Siddhartha, Narciso y Golmundo, Bajo las ruedas, El lobo estepario, Demián, Juego de Avalorio, La ruta interior. Y Hermann Hesse es un maestro que habla básicamente de el viaje del héroe. Y claro, yo en ese momento no lo entendía así, pero lo que me estaba ayudando Hermann Hesse era dándome, digamos, la pasión y la sed de la búsqueda. Porque las herramientas de saberme defender echando dedo en autostop y durmiendo en la calle ya las estaba aprendiendo más o menos desde temprano. Claro, pero como todo eso que estaba ocurriendo en últimas se traducía en una profundidad, ¿cierto? Sí. En que no se quedara en lo anecdótico y en lo extraordinario, sino que fuera como esta vida del vagabundo me está llevando más hondo, me está ayudando a conocerme, ¿cierto? Exacto. Entonces, vuelvo y digo, el mundo es tan grande de la frente para afuera como de la frente para adentro. Y para mí ambos son fascinantes. Me encanta la ciencia objetiva, la astronomía, la exploración del mundo, los Himalayas, los Andes, las montañas rocosas, etcétera, las selvas. E igual me encanta la mitología, y no solo leída, sino explorada en mí.
Entonces ese vagabundo, ese ermitaño, ese mago, ese guerrero, ¿cómo se ponen en mí? ¿De dónde vienen y qué herramientas traen y a qué saben? Me parece un mundo fascinante, que es lo que ahorita hablábamos de los cuentos infantiles. Finalmente los cuentos infantiles arrastran una mitología para Claro. niñitos. Son arquetipos presentados de Sí. una forma digerible, entre comillas. Sí, exactamente. Mencionabas la clínica, dijiste, mi arte es un arte extraña, después mencionas todos estos juguetes los fui introduciendo a mi clínica y yo siento que pues, si pudiéramos nombrarlo, tu creación, como la veo yo, es Caminamos con Corazón. Contame brevemente, pues yo lo conozco porque he estado ahí, pero hay muchas personas que no. ¿Qué es Caminamos con Corazón? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? O sea, ¿a qué te dedicas en el día a día? O sea, ¿qué es lo que ocurre en los espacios de Caminamos con Corazón? Vale, bien. Bueno, yo a la par que leía a Hermann Hesse, leía a Carlos Castañeda y sus libros de Don Juan, que también me ayudaron mucho. Y Don Juan habla de que hay que encontrar un camino con corazón. Y es un camino sencillo, pero que resuene con nuestras pasiones profundas, por decirlo así. Y entonces eso siempre me gustó. De modo que en mis andanzas y en mis búsquedas siempre he tratado de ejercer a lo que invita Don Juan y a lo que invita Hermann Hesse, que es hacerse leal a sí mismo. Y desde ese serse leal, mi camino lo llamé Camino con Corazón. De tal modo que yo viví todos los 80 en Estados Unidos, regresé a finales del 89 a Colombia. En esa época el Parque Lleras en Medellín, que fue mi lugar de crianza. Era tu parque, era el parque de sí, barrio. Era mi barrio, ahí crecí yo. Era el paraíso todavía. Yo crecí en el paraíso. El poblado era llena de casotas gigantes, con muchas de ellas con caballos y vacas y piscinas y árboles y los jóvenes, los pelados andábamos en bicicleta por entre todo este lugar y era el clima ideal y muchas quebradas y arroyos bajando cristalinos de la montaña. Genial. Sí, era precioso y estaba la estación de las pomas y entonces los árboles de pomas daban su fruto y la de los mangos y la de las mandarinas y guayabas, etcétera. Era precioso. Pero el caso es que entonces cuando yo me voy del país, en Estados Unidos me pasan cosas preciosas y termino finalmente estudiando filosofía y religiones. Y no sé ni para qué me va a servir eso y estoy que tiro la toalla cuando un amigo me dice, no, ¿sabes qué? En Boulder, Colorado, porque yo estudié en Carolina del Norte, en una universidad muy pequeña en la mitad de las Smoky Mountains. Además había muchos hippies que tocaban guitarra y comía hongos. Eso es como lo final de los Apalaches. Sí, correcto, eso es en la mitad de los Apalaches. Y entonces ellos me enseñaron, estos hippies, que claro, que los hongos van acompañados de fogatas y guitarra, no de trago ni de carros. Yo vengo de ese contexto hippie, digamos, que luego incorporé a mi clínica. Pero entonces cuando terminé filosofía y religiones y me hablaron de la Universidad Naropa University tibetana en Boulder, Colorado, yo saqué el morral, cosa usual en mí. En vacaciones todos mis amigos se iban para donde la mamá, en cambio yo sacaba el morral y el Eliping y me iba a echar dedo en autostop a California o a Montana o a algún lado. Ya sabía decir un poquito más que Yes, obviamente. Ah, sí, ya imagínate. Era un gringo. De hecho, me dieron ¿cómo se llama esto? Como un diploma de que escribí la mejor tesis de mi año en filosofía y religión. Wow. Entonces, dentro del departamento de filosofía, que no era muy grande, estamos hablando de una universidad pequeña y éramos unos 12 o 14 pero igual. estudiantes que nos graduamos ese año. Yo gané el mejor paper, que lo llamaban así, no tesis, sino paper, que lo hice sobre Nietzsche y la voluntad del superhombre. Wow. Que es una beta que me gusta mucho. ¿Te fuiste para Boulder? Me fui a dedo a Boulder a explorar esta universidad, Naropa University, y me encantó, porque a la entrada de la universidad había una placa que decía Welcome, a donde tú eres el tema de estudio y tú quien se estudia. Y yo dije, wow, esto es como encontrarme un tesorito, esto es lo que yo vengo buscando. Pero fíjate, para ahí ya tenía 23 años. Ahí es que, wow, yo caigo en cuenta que yo en realidad quiero estudiarme a mí. Es decir,
implicaba hacer una maestría en psicoterapia transpersonal, que fue lo que hice. Ahí terminé en esa universidad, era el año 84. Ya llevaba yo 4 años en Estados Unidos. Y llegaste entonces en el 89, después de hacer esa maestría. Caminamos con Corazón nació hace nada. Bien, entonces yo siempre llamé mi camino Camino con Corazón. O sea, vos sí lo llamabas así desde que llegaste. Sí, lo que pasa es que no había una organización. Yo, digamos, primero estuve solo, luego conocí a Clara, una mujer bendita en mi alma, a quien amé y amo, y murió. Y luego conocí a Cata, pero digo de Clara que Clara era más ermitaña que yo. Ella era pintora, entonces nos fuimos a vivir a Guatapé y ella pintaba, tenía su estudio de pintura y yo tenía mi estudio de escritura y lectura, y Guatapé es lo suficientemente lejos como para que no llegue nadie. Nadie los visitaba, ya llega todo el mundo en helicóptero. Exacto. Entonces, de alguna manera, fue una forma muy efectiva de continuar con el ermitaño, encargado de estudiarse a sí mismo, que fue entonces, lo que aprendí en Europa. Pero entonces, ¿cómo hacías tu plata? O sea, ¿cómo vivir? Pues sí, una vez a la semana llegaba alguien de Medellín a tomar honguitos, y de hecho de Bogotá, y entonces yo tenía un conductor que lo recogía en el aeropuerto, y por supuesto los de Bogotá y Cali se quedaban 3 días y les tenía un programa de respiración, meditación y medicinas. Pero se movía muy poco. Y fue Cata, en esto Catalina Salguero, mi amada actual, a quien le agradezco muchísimo, que me dijo, este conocimiento hay que esparcirlo. Esto no se puede quedar aquí solo. Que no se quede solamente en los grupos que llegan, sino que haya, como que la semilla. Sí, hay que expandirlo más, darlo a conocer, darlo a saber, porque yo... Sería mentira si digo que no tengo Facebook o que no tenía Instagram, porque sí, alguna vez alguien me lo abrió, pero nunca puse nada. Sí, nunca promocionaba, era voz a voz. Entonces fue Cata la que me dijo, ¿qué nombre le damos? Y yo le dije, Caminamos con Corazón. Ya lo tenía. Ya venía. Y entonces, ¿qué hago hoy? Vivo en el Retiro, Antioquia, mi casa templo es en la mitad de un bosque, tengo un río sonoro limpio al lado donde me baño a menudo, me encanta jardinear, me meto aquí al bosque, y jardinear no es solamente ir con una pala y una carreta, a veces es que me tomo una mini dosis y me pierdo viendo libélulas o cocuyos o escarabajos. Hace 3 días me encontré una culebrita que me encantó, entonces a menudo tengo encuentros muy serendipitis y ahí se me va la mañana. Luego puede que me meta al río, medite, hago ayuno intermitente muy a menudo. Me gusta eso, me gusta lo que llamarían aguantar hambre, pero que a mí me lleva a una ligereza mental que me gusta, que es como un estado meditativo interesante. Yo me considero una persona muy fuerte físicamente. No me vacuné, no me enfermo, no creo en la enfermedad como una ruta de gozo y de bienestar, y no la aplico ni la practico. No practico la enfermedad. Exacto, porque sí conozco mucha gente que la practica y la busca, y los vicios, y se hace daño con la comida, y de aposta, y les gusta sufrir, sí. Y venimos de una cultura de sufrimiento, Jorge. Venimos de la idea de que Dios sufrió y que hay que sufrir, y todo eso hay que ofrecérselo a mi Diosito. Y creemos en un Dios sádico, finalmente, pues que inventó el infierno y que nos va a castigar. Claro, y como decía el teólogo más influyente que ha... Nos expulsó del paraíso. Nos expulsó del paraíso y nos amenaza. Claro. Y el mismo teólogo más influyente de toda la cristiandad, que se llama Tomás de Aquino, dijo que lo maravilloso de llegar al cielo es estar al lado de Dios mientras Él goza viendo a quienes sufren en el infierno por haberlo desacatado. No, ¿es en serio? ¿Tomás de Aquino dice eso? Sí. Qué horror. Entonces, Tomás de Aquino logra decir eso, y él es el teólogo más influyente de toda la cristiandad. Pero entonces esa es tu vida en el día a día, es como esa muy contemplativo, y llegan los grupos fines de semana, aquí o a otras partes. Contame sobre ya la práctica en la clínica. Bueno, entonces lo que fuimos diseñando, que ya desde los 90 lo hacía, solo que en los 90 pasaba una vez cada 2 meses, luego una vez al mes, luego quincenal y luego se volvió semanal, es que
todos los fines de semana tenemos grupos en alguna ciudad o aquí mismo en El Retiro o en Santa Elena cerca de Medellín. Y grupos quiere decir entre 10 y 20 personas. Todos han pasado por una cita previa con algún terapeuta de mi equipo, porque ya tengo un equipo que hace las citas previas. Todos son máster en psicología, gente que ha venido siguiendo mi cuerda en lo que yo llamo psicología profunda y psicodélica, porque esto requiere un estudio de campo, es decir, atravesar el viaje del héroe de un modo muy sentido, más que académico, aunque también académico. Entonces, la mitad de las personas que llegan a los retiros son personas que ya han estado con nosotros previamente, como puede ser el caso tuyo, que has estado 5 o 6 veces. Hay gente que ha estado hasta 15 veces y vuelven porque hay temáticas diferentes. Hay retiros de 1 día, de 3 días, de 8 días. Y todos son en sitios fantásticos. Y el contexto que yo armo se llama contexto paz, que significa potente, amoroso y seguro. Potente porque pues si no es potente nos quedamos en la casa tomando té. Entonces se trata de que sea un ritual con el poder de fuego transformador. Sí, que nos sacuda. Yo digo que uno de los grandes problemas modernos, y empezó hace unos siglos, pero se agravó cada vez más y ahorita patológicamente, es que perdimos los rituales con poder y con poder de fuego de cambiarnos. De hecho, la niña cumple 15 y le regalan un viaje a Cancún o un par de tetas. A una fiesta en la que todos terminan borrachos, nadie se acuerda. Sí. Y es muy triste. Y el pelado cumple 18 o termina el colegio y le regalan una raqueta nueva o una talega de golf o un carro o una moto. Y es muy triste. Entonces resulta que los adolescentes se inician en sus grupos, quedando embarazados, enviciándose, estrellándose en la moto, quebrándose la jeta contra el poste, abusando. Porque los hemos abandonado, los adultos abandonamos porque en general crecimos en una civilización que es como un nido. Quiero detenerme ahí. Es como un nido, quiero decir, una civilización que contiene, pero que si uno la analiza es mitad mierda y mitad paja, como están hechos los nidos. Los adultos por siglos y siglos criaron a las generaciones venideras con muchas mentiras. Promesas de vidas más allá y eternas, leyendas de cómo es la metafísica, pero tratando de negar el mundo interior. Casi todos los papás, cuando yo pregunto en los grupos, es muy rara la persona que diga, en mi casa mis papás sí hablaban de lo que sentían. Claro. Es una excepción. En la casa mía y seguramente en la tuya hablaban era de a qué hora vuelves. Pura logística. Pura logística, pura funcional. Entonces crecimos en hogares funcionales. Funcionaban para afuera, pero para adentro el mundo era negado. De tal modo que los adolescentes fuimos y fueron abandonados. Entonces cuando volví al Parque Lleras en 1900, finales del 89 y puse mi consultorio, mandé fundir una plaquita metálica que decía consulado mental y empecé a dar consulta. Era la época de Pablo Escobar. Consulado, sí. Me encanta. Sí, consulado mental. Me encanta. Pero nadie llegaba, Jorge. Nadie llegaba. Entonces me acordé de Siddhartha y Hermann Hesse, que Siddhartha un día por allá viajando quiso buscar empleo en un pueblo y el empleador le preguntó, ¿y usted qué sabía hacer? Y Siddhartha dijo, pues yo sé pensar, esperar y yo sé ayunar. Entonces apliqué esas 3 artes. Porque tocó. Porque tocó, claro. Bueno, de hecho, echando dedo en Estados Unidos, un día me recogieron en Nuevo México, recuerdo, 3 personajes barbados vestidos de rojo. Y me invitaron a su ashram, que yo no sabía que era ashram, y por supuesto yo dije yes. Y estando allá como 5 o 6 días me enseñaron las primeras técnicas de meditación y de yoga que yo aprendí. Yo tenía 20 años, me dieron mi nombre espiritual, digamos, que me gustó, lo acogí y me gustó. Y me enseñaron que todos los lunes, el día de la luna, ojalá lo pasase a agua nomás. Wow. Lo cual yo asumí, además porque como yo no tenía plata, entonces los lunes tomaba solo agua y me ahorraba los pocos pesos que tenía. Ya estabas entrenado.
Entonces sí, venía entrenado ya en ayunos. Potente es el primero. El segundo, como es amoroso, Amoroso y es un seguro. contexto en el que uno se siente muy acogido, Sí, se siente visto, se siente cuidado y es seguro por lo mismo. Es como que uno correcto. cuando llega aquí, uno sabe que está en muy buenas manos, que yo creo que Sí, cuando está en un estado de conciencia expandida, de tanta apertura, el riesgo es muy alto, ¿cierto? clarísimo, clarísimo. Mucha gente se ha hecho daño, mucha gente se ha matado o ha muerto por psicodélicos. Y como somos una cultura tan ignorante y tan prohibitiva, creemos que prohibiéndolo a los jóvenes lo van a hacer menos. Y no hemos aprendido que los jóvenes de todo modo lo vamos a hacer, que es mejor enseñarles a hacerlo bien. Ujú, Entonces sí, debe ser seguro y debe ser amoroso en el sentido de no juicio, sentirte como dices, visto y escuchado ujú, y alguien que te ayude a entender la experiencia, porque la experiencia del alma no habla español, sino que habla ni inglés ni alemán, habla una simbología profunda, arcaica, a través de arquetipos, de mitos o de emociones que no cargan un sabor a veces muy específico y que, y que todos traemos, mm, todos por diferentes anécdotas de la infancia, adolescencia y experiencias de vida. mm. Y que somos una cultura muy ignorante al respecto. Sí. Josema, yo sí he venido a 6 o 7 retiros, unos de un día, otros de 2 días, 3 días, y a mí el momento que me parece más fascinante, además de la experiencia que uno tiene, porque uno, dependiendo de la medicina que tome, Lucy, hongos o MDMA, pues visita los lugares, los dolores, las necesidades que tiene y las ve de una forma que le cuesta ver en lo cotidiano, ¿cierto? En la inercia. Y después de la experiencia, uno tiene un momento que es el momento de integración, que es un momento en el que uno ya va bajando, aterrizando, todavía puede verlo, todavía vos siempre usas como esa metáfora de todavía estás alto, o sea, todavía estás ahí, pero ya hay, digamos, un entremundo, ¿cierto? Ujú. Puedes relacionar toda esa apertura con lo del día a día, con tu forma habitual de entender las cosas. Y ahí, al frente del fuego, se hace un círculo muy espontáneo y la gente empieza a contar qué ha vivido, qué está viviendo. Y obviamente a veces hay mucho dolor, a veces hay mucho gozo, hay de todo. Es como un Ujú. gran caldo emocional. Y vos siempre tenés como la pregunta afinada para que uno pueda como darle nombre a eso que está ocurriendo, a eso que acaba de descubrir. Le ayudas a aterrizar una experiencia que pudo haber sido genial, rica, pero que todavía es como abrumadora. Ayudas como a, pum, darle una forma que uno se pueda como llevar y cuidar y mirar después de la experiencia. Eso ocurre la noche en la que uno toma la medicina y ocurre el día antes de que uno se vaya al retiro, ¿cierto? Y te quiero proponer un ejercicio porque yo siento que ese es uno de tus dones más bonitos, es esa capacidad de preguntar y esa capacidad de, con tus silencios, acompañar a otro a abrirse. Y te quería proponer un ejercicio y es que yo te voy a contar como algo que estoy viviendo, algo que me está ocurriendo, ¿cierto? Hoy fue un día en el que hice mini, entonces puedo sentir un poquito como ese, ese estado en el que se da la integración cuando lo hacemos en un contexto paz, en contexto de caminamos con corazón, y que vos me hagas las preguntas que quieras hacerme, los silencios que quieras hacer, y después de esto, pues ya como que analicemos por qué preguntaste lo que preguntaste, cuáles fueron las decisiones que tomaste, y que a partir de esa experiencia vívida podamos entender mejor qué ocurre en Caminados con Corazón, que es el gran regalo y es el gran diferenciador de ese contexto. Que aquí no está la gente viniendo a tomar medicinas por una chichigua y lo dejan solo ahí, ya chao, venga, yo le echo los ahumo y suerte, siga su vida, sino que aquí llega uno, se siente visto, se siente escuchado, adquiere un nuevo vocabulario y yo creo que cambia mucho. Entonces como que lo sintamos. Después de eso entendamos cómo lo haces, porque quiero, como una persona creativa, quiero entender cómo haces preguntas, de dónde vienen
y que aprovechemos este ejercicio para aprenderlo. ¿Listo? Listo, Jorge. De una. Te escucho. Voy a sintetizar, tratar de hacerlo cortico. Igual, vos conoces mi historia. Pero en los últimos días, de hace por ahí 15 días, 3 semanas, hay como una tristeza rondándome que hace mucho no sentía. Una tristeza que a veces aparece apenas me despierto, ¿cierto? Suena la alarma, yo trato de despertarme a las 5 para tener una horita de lectura o de meditación antes de que los niños se despierten. Y suena la alarma y yo es como, uy, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué voy a meditar? Mejor me quedo aquí acostado y la apago y me vuelvo a tirar hasta que ya los niños empiezan a gritar y me paro. Una tristeza que se manifiesta muchas veces en mi, mi momento actual profesional en el que estoy haciendo una transición de... Yo fui empleado mucho tiempo y fui entrenado para ser empleado. Trabajé como empleado para una empresa hasta 2021. Toda mi vida profesional siempre obedeciendo, siempre cumpliendo los objetivos de otros, ayudándole a los sueños de otros. Después de que llegué de Estados Unidos de una beca, empecé a trabajar como independiente, pero siempre para otros, siempre contratos como tercero, ¿cierto? Que cumplía un rol dentro del sistema o de lo que ellos necesitaran. Pero ahora, después de mucho tiempo y después de haberlo pedido, tengo todo el tiempo para mí. Estoy bien económicamente, tengo buenos ahorros, tengo algunos pequeños como contratos de consultoría que pagan muy bien y no me hacen preocupar por el dinero. Tengo mucho tiempo y tengo ganas de hacer, tengo ganas de crear mi propio, entre comillas, pues mi emprendimiento, no sé si se quiera llamar así, pero mi proyecto, que sea un proyecto en el que yo ponga ahí todos mis dones y que eso sea lo que me permita vivir y no estar trabajando siempre para otros. Y ahí está el podcast, está el newsletter, está la escritura y están las conversaciones. Pero tengo todo el tiempo y no lo hago. O sea, como que me invento cualquier cosa para no hacer. Y lo asocio con esa tristeza. Entonces siento como que, pero ¿para qué? Veo lo que están haciendo otros y a veces me digo como, pero si ya otros lo están haciendo, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y está esa sensación recurrente de quiero hacer, tengo muchas ganas de hacer y no hago nada. Siento que no hago nada. Siento que el día se me va en revisar un correo, responder un WhatsApp, arreglar cualquier pendejada en la casa, llevar a la niña al colegio. Y eso me pone triste, ¿cierto? El sentir que no estoy conectado a mi fuego, ¿cierto? Quiero hacer, quiero disfrutar lo que estoy haciendo, sino que hay como una especie de resistencia a botarme ahí. Y sí, en los últimos días ya ha sido como un poquito preocupante porque es como, incluso me da pereza levantarme. Pues, o sea, me da pereza sentarme frente al computador, me da pereza abrir un libro que yo amo leer, me da pereza escribir en el cuaderno cualquier cosa. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, eso es en lo que estoy ahora. Sí, entiendo. Llamemos a eso la bruma. Estás en esa bruma. Y me llegan dos preguntas que quisiera hacerte en simultáneo, pero como solo pronuncio una palabra a la vez, hago una primero y la otra segundo, pero haz de cuenta que van en paralelo. La una es, ¿qué te hace pensar que es tu proceso individual? O más bien también, de otra manera dicho, has intuido si tiene que ver con un momento colectivo. Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto le temes a brillar? Hay un pedazo tuyo que podría brillar, pero no brilla. No brilla. Y tiene todo, tiene el tiempo, las herramientas, el conocimiento. Entonces, ¿será también un miedo a brillar? Pues respondo la primera y no es solamente algo individual, o sea, también dentro de la casa han ocurrido un montón de cosas súper fuertes, ¿cierto? En octubre se murió el perro, en diciembre nos dimos cuenta de que estábamos embarazados, pues de que estábamos esperando el tercer hijo y ya estábamos mamados con dos, entonces uno más, y nos preguntamos si tenerlo o no tenerlo, pasaron cosas, al final decidimos tenerlo, pero estuvimos ahí como rondando, rodeando la muerte, ¿cierto? Incluso de un hijo. Hace 3 semanas se murió la gata, una gata que adoraba.
y ha sido como, sí, hemos estado en una especie ahí de danza entre la vida y la muerte, el gozo y la muerte muy fuerte. Entonces, energéticamente ha sido fuerte. Ujú, Y en lo colectivo, ya abriendo como la lupa muy grande, sí siento que hay mucha distracción, o sea, que estamos muy distraídos en general. ujú. En general estamos muy distraídos deliberadamente y me siento parte de eso. O sea, a veces me meto a Instagram cuando estoy ansioso, cuando estoy como pensando mucho, me meto a Instagram porque no quiero pensar más, porque quiero como Ujú. que se quite ese malestar y veo a toda esta gente como haciendo bulla y diciendo, mírenme, mírenme, mírenme. Y yo digo como, yo no quiero ser uno de esos, yo no quiero distraer a otros, ya esto es suficiente ruido el que nos estamos haciendo. Y entonces por ese lado siento eso, o sea, como que energéticamente en la casa he estado fuerte, pero colectivamente siento como estamos bien dispersos. Obviamente estoy generalizando. Y en lo segundo, esa es la pregunta, es por qué Mm. me cuesta tanto poner mi nombre ahí y hacer, y que mi esfuerzo y que mi energía y que mis dones lleguen a otros sin intermediarios. Pero la pregunta habría que hacértela tú mismo, no desde el por qué como regaño, Mm, sino el realmente por qué, como curiosidad. claro. Muy a menudo, muy a menudo, claro, porque el adulto suele preguntar desde el regaño, ¿por qué no sale y se sube a la tarima y coge el micrófono? Pero en este caso sería preguntarle a tu niño, a tu adolescente y a tu adulto y a tu mago interior de, oye, ¿dónde está la resistencia? ¿Qué temes allí? Eh, Muy a menudo la timidez eh, nos inhibe, claro, pero cuando la captamos, que yo me reconozco como persona tímida, yo me reconozco viniendo de una familia tan extensa como te conté, de 18 tíos, yo recuerdo de pelados en las fincas, en las reuniones, incluso íbamos al club campestre y eran como miles de personas para mí, Abrumador, claro, pues, eso es y era abrumador. Y yo creo que te conté que mi hermano fue un maestro que me enseñó a treparme a los árboles rápido para huir de que me cascase, pero también fue mi madre, porque mi madre me decía, venga, salude, dele picos uy, a las sí, tías. Y ay, para sí, mí las tías eran 200. eso es Es horrible. decir, entonces yo más bien me iba corriendo y me trepaba al árbol. Yo soy igual. O sea, cuando hay tanta gente es como Exacto. Y me siempre encierro. rehuí, y eso fue parte de mi ermitaño, que lo he nombrado aquí ya 3 veces, y es el tímido. Y hasta que yo no descifré qué quería el tímido en mí, ¿qué quiere? Quiere salirse con la suya. Mm. Y lo digo así francamente. Y yo me he escuchado decirle a la gente, haga lo que le dé la gana. Incluso recuerdo a alguien que me dijo, no, si por mí fuera yo mataba a la suegra. Y yo, pero pues ojalá lo piense. Porque si la mata, entonces es que le da la gana de ir a la cárcel. O sea, es que todo tiene consecuencias. Pero entonces pensar esa pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero? Tiene muchas reverberaciones. Y yo creería que cuando a tu tímido eh, que intenta ser mago o que va siendo mago, le desentrañas cómo quisiera florecer y brillar, finalmente el inconsciente se alinea y colabora, Mm. mientras tanto se resiste. Total, yo siento una resistencia muy Mm. fuerte. O sea, mira que todo lo mejor que yo he hecho siempre lo he hecho para otros. El año pasado escribí un libro como escritor fantasma, que es Sí. que uno escribe para otro, el otro es el que aparece ahí, aunque esa otra persona era brillante y me dio todos los elementos, pues yo escribí el libro. Y es un libro que quedó muy bien. Y Ujú. yo digo, pucha, me encantaría hacer esto. Yo poder, ya hay evidencia de que lo puedo hacer, de que puedo hacerlo incluso yo con mi nombre. Y tengo un montón de artículos que quiero escribir, que quiero mandar, y en Ujú. serio no lo hago. O sea, Ujú. no pasa, es esa resistencia que uno no, o sea, que no soy capaz de ver de dónde es. Entonces, cuando mencionas el niño, el tímido, y esa pregunta, no tengo ni idea qué quiere. O sea, yo me acuerdo que yo a veces iba en el carro con mis papás y me gustaba mucho una canción y yo no era el niño como mis hijos ahora que gritan y que cantan así a todo pulmón. Ujú. Yo iba en la silla atrás susurrando la canción para que no me escucharan cantar, que no se dieran Sí. cuenta de que estaba alegre o que no se dieran cuenta de que me gustaba. Correcto. Ahí viene un chico muy tímido que habría que descubrirle cuál es su receta o fórmula mágica en su alma, dentro de toda su leyenda, mitología. Cada uno de nosotros traemos mitología.
Cada uno de nosotros está compuesto de muchos aspectos. Entonces yo combino el ermitaño en mí, con el guerrero en mí, con el sabio, que es el que quiere saber en mí. Y cuando los voy alineando... ¿Pero eso cómo ocurre? ¿Cómo los alineas? Bueno, digamos que no hay una fórmula mágica. ¿Cómo ha sido en ti? Yo creo que ha sido un proceso largo, complejo, que incluso mucho de él se fue dando sin que yo me diera cuenta. Cuando yo, digamos, tuve la fortuna de atreverme, porque no es solo mérito mío, sino de que ya traía el ADN por mi infancia de vender la bicicleta e irme a dar autostop a México y Estados Unidos. Agrego México porque mi primera medicina fue en el norte de México comiendo peyote en 1980. Entonces, pero bien, ahí digamos voy yo en el viaje del héroe. ¿Y qué busca el héroe? Finalmente busca atravesar su laberinto. ¿Qué quiere decir laberinto? Es ir haciendo la labor interior de enfrentar los dragones, llámese miedos, complejos, demonios internos, y de despertar sus virtudes, llámese su autoconfianza, ir descubriendo qué realmente quiere. A mí me pasa, por ejemplo, que yo en general soy mal madrugador, suelo despertarme a las 7 de la mañana, pero... Eso en España sería un gran madrugador. Bueno, sí, exacto. En Colombia En Colombia no, ya llegaste tarde a todos lados. En Colombia que torturan a los niños y a los universitarios poniéndoles clases a las 6 de la mañana, que yo nunca he entendido para qué, pero... Estuve ahí. De acuerdo. Pero el caso es que entonces, si yo voy a madrugar, que normalmente no lo hago, pero si voy a madrugar para viajar, que lo cual me sucede cada 2 meses, por decir, me despierto en automático, sin alarma, a la hora que haya que despertarse, por decir 4:45, para montarme en el carro a las 5:30, porque además me gusta viajar mucho por carro. Sí, mi inconsciente colabora, porque quiero hacer ese viaje, porque lo que representa, que es reunirme con un grupo de 20 personas en un ritual de estos, en un sitio magnífico, lo cual me encanta. Entonces voy a que estoy tratando de explicar cómo alinear los distintos aspectos nuestros y que no emerja desde nosotros el saboteador o la resistencia que impida aquello que queremos. Y ahí te toca entonces centrar en ti, en todo tu proceso de meditación, autoconocerte a través de las medicinas y reflexiones, ver qué aspecto tuyo se está resistiendo a eso que supuestamente quieres. Pues en el último retiro que hice, que fue el de Villa de Leyva, hace un año exactamente, sí, que llegué vuelto mierda. Recuerdo. Vos sabes por qué, o sea, la crisis con Laura, con mi pareja, o sea, estuvimos a punto de que esto se fuera todo al carajo. Además, ya estaba embarazada, o sea, llegué muy mal. Sí. Vi al adolescente, vi al niño y adolescente que se miraba al espejo y yo me miraba al espejo y veía ese montón de barros, esos dientes separados, ese flaco ahí con el pelo así todo feo y trataba de ponerme gomina para hacerme los peinados de moda, que era la cresta, el David Beckham y eso que, o sea, imagínate este pelo crespo con gomina, eso era horrible. Sí. O sea, tratando de encajar con toda y sufriendo ese proceso, ¿cierto? Y viéndome en el espejo diciendo, yo soy muy feo, o sea, esto es monstruoso. O sea, una falta de amor propio sí, terrible, que igual también está relacionado con que por mucho tiempo vi a mi padre también sufriendo mucho, también lleno de miedos, también en un proceso personal muy duro en el que yo no sentía que podía relajarme o que podía entregarme a su fuerza y a su cobijo, porque no podía confiar en él y no podía confiar en mi mamá tampoco, porque también la veía desconectada de la casa porque pues, lo necesitaba y ahora lo entiendo y lo he visto en medicina. Pero entonces crecí en un ambiente en el que yo no podía confiar en otros y cuando me veía tampoco confiaba en mí, ¿cierto? Es como una suerte de hueco en el suelo en el que es muy difícil pisar para ese niño, ¿cierto? Muy difícil como sentir tracción y es muy doloroso. Y ahorita pues hice la mini esta mañana después de mucho tiempo y
Llevo muchos días viendo moscas, muchas moscas en la casa y me distraen y me dan rabia y llegan y llegan a copular ahí al lado de la sopa y yo soy como, ¡ah! O despiertan al niño de la siesta. Es como las moscas, las moscas, las moscas. Y me di cuenta que algo que me choca mucho de las moscas es esa torpeza de chocarse con el vidrio tratando de salir, no se dan cuenta de que ese no es la salida. Y me vi estaba meditando y me dije como, pucha, yo también en este momento en el que estoy libre, en el que tengo la libertad, estoy como desesperado buscando otra vez sentir esa presión de tener un jefe, de que me digan qué hacer, de que me pongan la estructura, como una mosca chocándose para de alguna forma no sentir esa incomodidad de la libertad. Y eso me da tristeza. La incomodidad de la libertad, dices. Claro, sí. Es decir, el miedo de la libertad, incomodidad, es como que me estorba la libertad. Pues bien, claro, la libertad es lo que te va a hacer brillar, pero la libertad vista como provecho y no como incomodidad o estorbo. De modo que hay un tema por resolver. Será muy, muy importante que indagues dentro tuyo ese tímido cómo se encarta con dicha libertad que la tiene enfrente, pero que le es incómoda. Bueno, hay tareas y yo creo que esas tareas hay que resolverlas, puesto que justamente es a través del desafío que nos hacemos más fuertes y florecemos, digamos así. Hoy escribí una frase que me gustó, que dice que la pepa de mango germina por donde se quiebra. Como que hay que entrar... Hay que dejarse romper. Sí, hay que dejarse romper, hay que entrar en esas grietas, en esos dolores, en esos puntos sensibles y descifrar qué allí me impide o qué necesito hacer allí. ¿Y cómo se atraviesa eso de una forma amorosa? Pues cómo se atraviesa eso sin esa voz que también señalaste ahorita del castigo, ¿cierto? Porque eso es lo que yo hago todo el tiempo. ¿Por qué no madrugué? ¿Por qué no estoy escribiendo? ¿Por qué X, Y, Z? ¿Cierto? Es como taque, taque, taque. ¿Cómo se puede...? Vale, supongamos que ya estás consciente de que ese castigo y regaño no te sirve. No me sirve. Entonces vas a separar un rato esta semana, que pueden ser varios ratos, no solamente un momentico, en donde te vas a permitir entrar a sentir ese punto en ti que se resiste, esa incomodidad con la libertad o ese miedo a brillar, ese jovencito que iba en el asiento de atrás pero cantando pasitico como para que no lo vean y oigan. Claro. Que es el temor a brillar, digamos. El que se hacía detrás en todas las fotos, se reía con la boca, me tapaba la boca para reírme. Sí, total. Yo creo que todos tenemos el potencial para brillar, pero la mayoría tenemos pánico para brillar. Y entonces aquí voy a diferenciar entre el héroe y el cobarde. El héroe es el que da un paso atrás ante el miedo. Perdón, da un paso adelante ante el miedo. El cobarde da un paso atrás ante el miedo. Es decir, los dos sienten miedo. Tanto el héroe como el cobarde, solo que el héroe dice con miedo y todo avanzo, el cobarde dice no, qué miedo, y se paraliza o retrocede. Entonces sí hay momentos en que el chico que todavía no se sabe si va a ser héroe, el chico que puede ser de tu edad o de cualquier edad, esto no es cronológico, se sienta a saborear su miedo y a darse cuenta de la siguiente fórmula. Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y es una fórmula realista. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, si no soy yo, ¿quién? Y es una fórmula realista porque dentro de 2 años no va a ser más fácil. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? De modo que hay un punto estoico. Estoico quiere decir como cuando vamos en la bicicleta y comienza a llover y estamos cansados. Básicamente hay 2 elecciones, buscar un escondidite o decir, bueno, hijo de pucha, me tocó llegar a casa mojado y con hambre y mamado. Y además no hay nadie esperándome con un sancochito caliente, sino que llego a prepararme un pan con aguacate. Bueno, pero es eso, es esos momentos donde me toca, porque si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?
Entonces, bueno, entonces hay que sentarse a sentir que me paraliza y enfrentar, porque sí hay un punto que tiene que ver con una especie de fuerza de voluntad, pero que ahí todos los imaginarios simbólicos ayudan. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, entonces si no lo hago yo, voy a sufrir más adelante peor. Fíjate que también es un realismo, porque yo sé que cuando, pongamos el ejemplo de Nairo Quintana, que está entrenando duro 7 horas diarias con el intento de subir al podio en el Tour de Francia. Si él es cobarde y finge que entrena, se va a culpar más duro de lo que sufre entrenando duro. Entonces claro, voy a que a la final no hay escape del alma. El alma no es que nos la cobre en ese sentido cristiano, sino que el sabor que nos va a quedar cuando nos sepamos traidores de sí mismo va a ser más difícil y más amargo que el ejercicio estoico de haberlo llevado a cabo. Entonces sí hay una prueba de fuego allí. Y que lo veo todo el tiempo. Aquí hace poco un amigo de infancia, coincidió que estudiamos desde kinder hasta que terminamos bachillerato. Hace poco llegó con mucho dolor en su alma y me dijo, tengo 3 hijos, los 3 han intentado suicidarse. Los 3. Y vengo aquí pidiendo ayuda a ver cómo les ayudo a ellos. Pucha. Y yo le dije, yo creo que el que necesita ayuda sos vos, porque yo te conozco bastante, hablemos de vos. Vos le vendiste el alma al diablo en el sentido de que por mucha plata eligió hacer lo que no quería. ¿Cómo te has sabido eso durante 30 años? Porque eso es lo que tus hijos han recibido. No. Y yo creo que ese es el tipo de cultura en el que estamos. Papás que por millones o por una vanidad de puestos de poder o lo que sea, o por no separarse, que por el bien de los hijos, no entienden qué tipo de segregados emocionales están depositando en sus hijos. Justamente, hijos que entonces se deprimen, les da angustia, intentan suicidarse, se alcoholizan, lo que sea que pase, y es lo que está pasando como crisis colectiva. Pero entonces mira que ahí me enreda la cosa, porque yo digo, este man tomó esa decisión tal vez porque quería brillar, que es lo que estabas diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se diferencia el brillar del ego y el brillar del espíritu y del alma? Uno sí. ¿Cómo sabe cuándo está buscando el brillo? En uno de los mitos más fascinantes que yo he conocido, que es el mito de Psique. Psique tiene 2 hermanas, pero antes de hablar de las hermanas, digo que Psique es tan hermosa que Afrodita le tiene celos. Entonces, Psique es hermosa y tiene 2 hermanas. Sus 2 hermanas se llaman Razón y Vanidad. Y claro, Razón es tremenda, pues, y Vanidad, imagínate, divina, con collares y todo. Y estas 2 hermanas también le tienen bronca a Psique, porque Psique es demasiado hermosa. Y sin embargo, entonces, a Psique le toma la decisión de no competir con ninguna de sus hermanas, ni siquiera con Afrodita, sino serse leal a sí misma. Y esa es la puerta. Empezamos esta conversación con una puerta que hay en un bosque. Esa es la puerta que le dio el triunfo a Psique. Donde Psique se enrede compitiendo con Afrodita o con Vanidad o con Razón, se pierde. Pero Psique triunfa cuando decide serse leal a sí misma. Solamente tú, Jorge, sabrás cuál ruta será menos vanidad y más Psique o más del alma. Y yo creo que sí es necesario entrar en nuestras soledades profundas. Yo creo que mi amigo, a contrario tuyo, mi amigo no escuchó a su Psique, fue a su papá, que le dijo, ¿usted cómo va a estudiar ingeniería forestal con Josema? No, señor, usted va a estudiar esa ingeniería civil y va a ser un gran ingeniero. Y siguió esa ruta. y entonces es muy importante también como papás a veces dejar que los hijos entren en su angustia sola y decidan lo que quieren ser, en vez de nosotros darles el pescado, evitando que ellos aprendan a pescar, tratando de evitar que duelan, les damos las fórmulas y es un error, porque lo que funcionó para nosotros seguramente no funcionará para ellos. En este caso te compete a ti entrar en tu soledad y resolver cuál ruta
¿Qué te impide? Pues, ¿qué te inhibe? El brillo, el triunfo. O a qué sabría con gusto tu camino. ¿Qué harías con gusto sin resistencia? Gracias. Voy a Con mucho practicarlo. gusto, Jorge. Josema, para cerrar, quiero poner el retrovisor y entender cómo escuchas a quien te está contando lo que, por ejemplo, te conté ahora, cómo acompañas a las personas que llegan aquí a contarte lo que te cuentan y cómo ocurre en vos esa escucha, esa sensibilidad en la que sos capaz de, pum, hacer la pregunta que es. O sea, me preguntaste por el miedo de brillar, que es algo que yo llevo como preguntándome en silencio años y vos escuchándome 3 minutos de una dijiste como, por aquí es. ¿Cómo ocurre eso en vos? O sea, ¿cómo ese acto de escuchar, a qué sabe? ¿Cómo se siente en vos? Quiero entrar Sí. ahí. Hay un concepto que yo llamo el vacío fértil, a donde yo trato de acceder cuando estoy de escucha o acompañando a una persona o a un grupo. El vacío fértil es silencio, pero es más que silencio. Es también ponerme como una vasija que resuena con todo lo que tú me dices, no solo verbalmente, sino el sabor de las palabras, de los conceptos, lo que yo intuyo como emoción, incluso la posición o el gesto físico de la persona que en ese momento me estoy relacionando con. Entonces, cuando entro en mi vacío fértil, es un estado que no es mental intelectual. Es decir, yo ahí no estoy pensando, sino incluso todo lo contrario, estoy no pensando. Y desde ese lugar capto, podría decirse, intuyo, yo a veces uso la palabra de los algoritmos en mí se encuadran para ayudarme a saber dónde está el otro. Finalmente es un, digamos, estadio propiamente dicho transpersonal. No soy yo haciéndolo, ni con esto quiero aludir a nada raro, simplemente que yo como que me quito del camino, yo como José María, dejo de estorbar y dejo que la conciencia me instruya de qué le pasa al otro. Por decir, hay un nivel de no mente y alta presencia, en donde interpreto, quizás es la palabra, o intuyo dónde estás y entonces qué necesitas escuchar o mirar. Hay algo que me llama la atención y es que vos generalmente no prescribís, o sea, no haces como receta de, listo, te está pasando esto, entonces debes hacer esto. Como que tuvieras una receta de ejercicios para darle a las personas, sino que tu invitación siempre es, siga buscando, siga preguntándose, que eso al comienzo puede ser muy frustrante, ¿cierto? Cuando uno llega aquí Sí. medio desprevenido o llega aquí después de estar en contacto con este montón de corrientes en las que al parecer hay una solución para todo y eso es lo que nos venden, ¿cierto? Eso es lo que vende el mercado. Es como, venga, usted está mal, aquí está la solución. Vos, tu solución es siga conociéndose. Y eso para algunos puede ser como, no, como así. ¿Cómo así que entonces la respuesta es que medite más o que me pregunte más? Pero también para mí eso ha sido el mayor regalo de Caminamos con Corazón y es que en últimas uno no hace esto por una respuesta, sino por, es un proceso, ¿cierto? Es una espiral en la que puede que hoy entendas esto y eso te ayuda a entender de pronto más tarde otra cosa y es un trabajo que no acaba, que no termina, pero que en últimas uno sí siente cómo lo va transformando. Y te quería preguntar desde tu lugar, ¿cierto? Desde el terapeuta que ha acompañado a personas desde hace 35 años, ¿vos cómo sentís que esa transformación se da en las personas de una forma diferente a la transformación que se da en quien decide, por ejemplo, hacer psicoanálisis 15 años o a la persona que busca lo cognitivo conductual? En el contexto de Caminamos con Corazón, ¿qué es lo diferente en la transformación que vos ves en quienes acompañás? Pues yo creo primero que hay, gracias a ese ritual con poder de transformar, hay muchas claridades muy pronto. Es decir, desde el primer ritual con acceso a estados de conciencia expandida, las personas
digo muy en general, por lo menos 95% de las personas se llevan muchas claves de cuáles son sus líos y o virtudes por explotar que no están explotando. Eso no quiere decir que eso les sirva para el resto de la vida, pero les va a servir de alimento por lo menos unos meses y posiblemente unos años. Y a veces me dicen, cambió mi vida. Esa sola primera experiencia cambió mi vida. Entonces yo creo que cuando entramos en contacto con el inconsciente profundo, allí hay muchas más verdades que el intelecto. El peligro del diván, hablando de psicoanálisis y terapias verbales, es que casi siempre ahí habla el intelecto, que no es el inconsciente profundo. A mí me parece que en nuestra civilización le hemos tenido un pánico, no solo miedo, sino pánico al inconsciente profundo. A ese drama de arquetipos. A ese drama y a no estar en control. La gente no cae en cuenta, y hablo así como en abstracto y genérico, la gente, porque yo también era gente, pero digo, no cae en cuenta que nadie, ni el Papa ni el Dalai Lama sabe cuál va a ser su próximo pensamiento. Cero control. Cero control. Entonces yo digo, ¿qué controlas tú si tú no sabes cuál va a ser tu próximo pensamiento? Entonces no me digas que tienes miedo a perder el control. Más bien tienes miedo a darte cuenta que no tienes control. Claro. Pero jugamos unos juegos tan sofisticados y el intelecto es tan inteligente en engaños que cree que tiene el control. De hecho, nos damos la bendición y creemos que ya Dios anotó puntos a nuestro favor. Y es una forma de controlamos incluso a Dios. Controlamos la divinidad, claro. Sí, si voy a misa, manipulo a Dios, etcétera. Ese es el juego de Occidente. Entonces, aquí entramos más bien es en la profundidad de lo inconsciente, que allá es donde están, digamos, los demonios, pero también las grandes y máximas puertas de sabiduría. Allá es a donde hay que llegar. Entonces, cuando la persona va accediendo, va primero conectándose como con sus raíces del alma, no raíces genéticas, sino del alma. Va sabiendo si sí es gay o no es gay, si sí es monógamo o no es monógamo, si sí quiere estar con esa persona cualesquiera o no, si sí le gusta el oficio o no. Y eso ya son grandes descubrimientos, porque el intelecto ha venido engañando a esa persona en sus últimos 30 años. Suponiendo que tenga 30 años. Claro. Más o menos, porque nos enseñaron a engañarnos, porque repito, papá y mamá nunca dijeron tengo rabia y por ende te voy a enseñar cómo transitar tu rabia. Claro. No supimos cómo transitar la rabia porque papá y mamá nos engañaron haciéndonos creer que no tenían rabia, y el cura nos engañó diciéndonos que a él no se le paraba y que a Jesús tampoco, y que la Virgen fue virgen y que porque tú deseas. Y todos sabemos que nada de eso es cierto, o sea, porque un niño se da cuenta de todo esto. Simplemente que el niño se va dando cuenta, pero entonces se agrede a sí mismo, porque los niños son tan bellos que se culpan a sí mismos y no a los padres. Total, eso me pasó a mí mucho. Eso te pasó a ti, seguramente a mí, seguramente a todos. Cuando un niño la caga y papá lo mira feo, el niño dice, debe ser que soy torpe. Pero nunca va a pensar, mi papá es malo. Pues nunca digo hasta cierta edad, pero primero que todo se culpa a sí mismo y de ahí salen los complejos y las creencias limitantes que son muy difíciles de solucionar y que nos marcan el resto de la vida. Pero entonces sí, cuando vamos a la fuente de lo inconsciente en cada uno, que también es una lectura que atraviesa el cuerpo, porque lo inconsciente no es distinto del cuerpo mismo, el cuerpo nos habla a veces a través de señales muy evidentes, como cuando, por decir, en una hiperventilación o en una toma de psilocibina a alguien le duele la cabeza todo el tiempo y me dice, no, es que no pude entrar en la experiencia porque me duele la cabeza, y lo que yo le digo es, más bien pregúntate qué en tu vida es un dolor de cabeza, porque por eso te duele tanto la cabeza o te dolió en ese momento. Y ha habido personas que esa sola pregunta les ilumina todo un campo de saberes y de acciones. Entonces sí, yo voy viendo que las personas se tornan cada vez más leales a sí mismas porque estamos en tal tipo de civilización que nos enseñó a traicionarnos. Hijo, estudia ingeniería, que eso sí da plata. Salude incluso a las mujeres que no quiere saludar o yo qué sé, y nos enseñan a traicionarnos. Entonces, decirle sí al alma profunda y a sí mismo es el primer gran regalo, y la gente en general va floreciendo desde ese inicio, pues. Última pregunta, ¿qué sigue en Caminamos con Corazón? O sea, yo he visto solo en 5 años un crecimiento increíble,
O sea, un crecimiento es que yo a veces venía a todos los retiros del año, eran 4 y eran 15 personas, 20 personas. Ahora, como decías, son retiros semanales en varias partes de Colombia. Hay retiros en inglés para gente que viene de afuera, a Caminamos con Corazón. ¿Qué sigue en Caminamos con Corazón? ¿Cómo te proyectas haciendo esto en el tiempo? Porque Hay un también, boom de los psicodélicos y yo soy muy aterrizado y le digo a la gente, primero nos decían que aquí viene Dios, abra la boca, aquí viene Dios, después nos dijeron que aquí venía Prozac y ni la hostia ni Prozac nos salvaron. Ahorita mucha gente dice la psilocibina me va a salvar y yo siempre advierto, nadie te va a salvar de ti. Estos son solo ayudas para entrar en ti. Y el ejercicio es el camino interior. Entonces sí, a mí me encanta lo que hago y me encanta, para responderte, tenemos 2 propuestas fantásticas. Una, ahorita pronto la anunciaremos, es una incursión al territorio de lo masculino. en serio, Sí, al que buenísimo, invitamos a mujeres también, a buenísimo, Laura y Zaira y todas las mujeres, porque es lo masculino, no los hombres. claro. Que me parece que todo en la vida está, digamos, atado a 2 energías básicas, Shiva y Shakti, o masculino y femenino. En este caso vamos a empezar por el estudio de lo masculino. Entonces es una incursión teórica, pero sobre todo vivencial. ¿Es virtual? O sea, Sí, pues ya todos por Zoom. ok. El COVID nos O sea, enseñó que el Zoom, cualquiera en cualquier parte claro, del mundo. habrá gente de España y Ok, de México, buenísimo, de muchas personas y posiblemente muchos amigos. buenísimo. Y lo recomiendo. He invertido muchas horas en estudiarlo, que es un tema que me fascina. Y como te decía, para ti mismo, como a mí me gusta hacer lo que me gusta, mi inconsciente colabora. Entonces soy apasionado en estudiarlo, Me leer encanta. sobre esos temas, desempolvar el I Ching, el trigrama del masculino que dice, Genial. y el Qigong, y el tarot, y cada una de estas fuentes de sabiduría, digamos, arcaica. Entonces armando desde ahí ese estudio. Y el otro es un curso para quienes quieran ponerse de terapeutas. Entonces, cómo ejercer una psicoterapia. Y también con casos de supervisión y revisando qué decir, qué no decir, tratando de afilar esa palabra acertada que no es fácil para salir con una pregunta importante y no con una pregunta terciaria o que no tiene que ver. En lo que yo te conté, que hubiera sido una pregunta, una mala pregunta. O sea, si te puedes en el caso del psicoterapeuta sin Ah, experiencia, ¿qué hubiera preguntado una persona sin experiencia a lo que yo le estaba contando? pues algo muy común habría sido como debes ponerte tiempos y obligarte a cumplirlos. Pues, Mm, entonces, sí, de 10 a 11 voy a sentarme a hacer tal pero eso me lo tarea. dice ChatGPT. O sea, yo puedo, eso, o sea, eso lo puedo, eso me lo da Internet. ¿Sí me entendés? Sí, y eso muy a menudo es a donde termina la psicología conductista y también incluso el coaching, Ujú. y te va dando formulitas mágicas. En cambio, la psicología profunda o la psicoterapia que yo aplico es encuentra dentro de ti que te sabotea, porque yo sé que la salida está adentro. Yo realmente considero que adentro tenemos el máximo saboteador como la máxima luz y sabiduría. Entonces hay que desenredarlo desde adentro. Porque fíjate, incluso tengo un pocillo en la mano y el pocillo solamente pesa 250 gramos. Eh, y yo tengo fuerza muscular, pero por mucha fuerza que tenga, o aunque fuese Rambo, ¿cuánto aguanto sosteniendo el pocillo? Rambo aguantaría 40 minutos, yo aguanto 6. Muy poquito. La fuerza de voluntad aguanta muy poco. A pesar de que te dije de que tomo la mente tiene que poner su disciplina y su ejercicio y ser estoico, pero el inconsciente tiene que colaborar. O si no nos da cáncer, o si no nos alcoholizamos, que es lo que está pasando en la civilización. La gente madruga, la mitad de la gente a trabajos horribles, y entonces 15 años después están tomando Prozac o ansiolíticos o deprimidos o están alcoholizados, etc. Hay que colaborarse desde lo inconsciente, que es el lenguaje, digamos, que estamos tratando de rescatar. Hay que admirar a Freud, aunque se quedó más en la superficie, luego a Jung, que es un titán, pero hay que recoger también de los antiguos, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Dostoyevsky, y más atrás todavía. Recordemos, toda la psicología budista en Occidente somos muy soberbios. Es increíble que en la Universidad de Antioquia y en Harvard estudien poco de psicología budista cuando ellos llevan 2500 años mirando para adentro.
los psicodélicos, en cierta medida, son, digamos, un vehículo acelerado para llegar a esos saberes. Estamos como en un curso acelerado. Buenísimo, buenísimo. El diplomado vuelve a comenzar pronto, ¿cierto? Que es un Sí, espacio que para mí también ha sido muy importante, para Laura, que ha estado ahí casi que cada 15 días. El diplomado consiste en eso, es el espacio en el que vos estás y Cata están acompañando a otras personas a poder acompañar a otras, ¿cierto? Es como sí, que la red se extienda, que no sea todo sobre ustedes, sino que esta vocación, esta misión de verdad perdure y sí. que se disemine. Sí, ya tenemos, digamos, Kate y yo, pues fuimos los creadores y ya tenemos un equipo de 10 o 11 terapeutas que están ellos mismos también llevando talleres. Ahorita en mayo inauguraremos Armenia, Buenísimo. un taller en Armenia liderado por uno de nuestros terapeutas. Y entonces poco a poco en México también abriremos seguramente el año entrante, en España. Estamos regando y la idea es este contexto tan bien armado que llamamos contexto paz, que es un diseño que vengo mejorando desde 1990, que fue cuando di la primera medicina, y que ya está precioso, precioso. Queremos enseñarlo porque confiamos en que estamos en un proceso acelerado de aprendizaje antes de que Caín y Abel Nos acaban el mundo, mate el uno al otro o nos maten a nos maten a todos todos. en su pleito. Josema, muchas gracias por tu tiempo, gracias por lo que haces, gracias por abrirte, a acompañarme en lo que estoy viviendo, pero sobre todo a abrir la cortina para que quienes están escuchando esto sepan qué es lo que ocurre en Caminamos con Corazón, quiénes son los que están ahí y que ojalá pues los que sientan, las que sientan la necesidad, pues vengan, se acerquen, curioseen, porque yo siento, para mí, hablo por mí, ha sido un espacio absolutamente transformador del que espero hacer parte de muchas formas y pues ojalá que esto siga creciendo y siga sanando el mundo. Seguro, Jorge, seguro la vida nos quiere acá. Y gracias a ti. Un Gracias. abrazo.